Cuéntenos, Rafael, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, mira, como ya el país sabe y el mundo sabe, falleció el Papa Francisco. Sí. Y entonces el Papa Francisco, que es el Papa número 257 de la Iglesia Católica. Y entonces quise traer como tema hoy cómo se produce la elección de un nuevo Papa. Ok. Hay una película bastante buena sobre eso. Sí, hay una Muy bien. película que llaman El Cónclave. Cónclave, yes. Qué bueno que la Nominada al gente Oscar. sepa que la palabra cónclave surge porque en el año 1268 fue cuando se produjo la elección papal más larga de la historia, que duró casi 3 años. Porque habían dos grupos en pugna, quienes querían un papa francés y quienes querían un papa que fuese del Imperio Romano Germánico. Entonces esos dos grupos en pugna no se ponían de acuerdo por nada del mundo y lo último que hicieron fue, ellos se fueron a una ciudad llamada Viterbo de Italia porque había un problema en Roma y habían trasladado la sede papal a la ciudad de Viterbo. Entonces, ya que llevaban 2 años y pico en ese problema de que no se ponían de acuerdo para elegir un nuevo papa, la iglesia iba para 3 años, entonces las autoridades de Viterbo agarraron y cerraron con candado a los cardenales en un palacio ahí de ahí donde viene lo de cónclave, por lo de cónclave que significa con llave en latín. Los encerraron ahí y le dijeron hasta que no se pongan de acuerdo elija un papa. Nadie va a salir. De ahí nadie sale. ¿Cómo? Y entonces de ahí fue lo condenaron prácticamente porque la alimentación fue pan y agua solamente. Al palacio le quitaron el techo y como por ahí venía el tiempo de invierno, el frío y la lluvia, de hecho murieron 3 cardenales en ese proceso. Y al final lo que hicieron fue, habían 20 cardenales, murieron 3, quedaban 17 y dijeron no tenemos ya que ponernos de acuerdo. Decidieron entonces reducir el grupo, eligieron solamente 6 para que eligieran al nuevo papa y entonces decidieron elegir a un señor que no era ni cardenal, ni era obispo, ni era nada. Ese señor, de hecho es bueno que la gente sepa que el papa no necesariamente tiene que ser cardenal o obispo. O sea, cualquier bautizado puede ser elegido papa. ¿Dónde está el problema con eso? En que anteriormente habían 3 maneras de elegir los papas, que era por aclamación, por compromiso y por escrutinio. Entonces, el Papa Juan Pablo II eliminó las otras 2 y solamente dejó por escrutinio. Por eso, entonces, el espacio para elegir un papa es el cónclave. Y entonces, primero, tiene que producirse, se hace un cónclave para elegir un papa por 2 razones, ya sea o porque muera o porque renuncie. De hecho, en la historia de la iglesia, solo 4 papas han renunciado. Entre ellos, Benedicto XVI, que fue el precursor del Papa Francisco. E incluso, por primera vez en la historia de la iglesia, hubo 2 papas juntos en el Vaticano. Claro, aunque hubo un momento de la iglesia en que también hubo 3 papas al mismo tiempo, pero eso era por otro conflicto. Cuando me refiero a que hubo 2 papas, en este caso uno era un papa, diríamos, emérito, porque ya no estaba, y el otro. Entonces, lo primero es que el camarlengo, la figura del camarlengo es un funcionario papal que adquiere gran importancia y relevancia cuando fallece un papa. De hecho, el camarlengo es quien tiene que confirmar la muerte del papa. Entonces, una vez, para esa confirmación, una vez ya se presume que el papa ha fallecido, el camarlengo toma un martillo pequeño de plata y le da 3 golpes en la frente, llamándolo por su nombre de pila, que en este caso sería Mario Bergoglio. Es bueno decir que los golpes no son sucesivos. Le da un primer golpecito en la frente y deja pasar 3 minutos. Después de 3 minutos, vuelve y le dan el toque en la frente, llamándolo por su nombre de pila, deja pasar 3 minutos más
y luego entonces hace lo propio por tercera vez. ¿Y para qué exactamente? Y eso es bueno porque el Para ver si primero está muerto de verdad. hay que dar espacio para ver si reacciona en cada Martillazo. Sí, ¡Tan! Sí, porque hay gente que duerme profundo. Sí, Entonces, no, y también hay gente que puede sufrir lo que le llaman La catalepsia o Exacto. ataque sí, cataléptico. es verdad. La parálisis del Son gente que sueño. pueden morirse hasta por un fin de semana y después recobrar los signos vitales. Entonces, una vez se diablo. Sí, confirma, pero el Papa. fin de semana el, pa- entero. no, el Papa estaba ya enfermito, Sí. ¿sabes? Sí, claro. pero al Papa lo habíamos visto man. la noche anterior saludando a la Saludando, gente. exactamente. De hecho, yo me sorprendí Ay, cuando me hombre. despierto y busco la prensa y veo que dice que falleció el Papa. Antes de que tú sigas, de verdad, Sí. ya a mí me surge la pregunta. Usted, ¿Y qué fue? Sotana. freca. Usted repete. Sigue. Antes de que usted siga, quiero hacer una Gracias. pregunta. ¿Por qué he visto yo que esta muerte del Papa ha pasado como, no le han dado como la importancia? Es verdad, como murió el Es Papa. verdad, Que no le han de dado verdad. importancia, No y es he que lo que te- visto, no. Lo que pasa es que yo he visto historia o cuando renunció el Papa, o sea, que se hace un tema mediático. Más viento, más pa' viento. Mi amor, Un pero tema una renuncia no es lo mismo mediático. que una muerte. No, pero un tema ¿Por qué mediático renunció? de la Güey, muerte. güey. Entonces, como que yo he visto como que la persona quizá era porque estaba enfermo y ya la gente se lo esperaba. Sí, yo creo que de alguna manera Bueno, está igual. ya la gente se fue predisponiendo porque ya el Papa hubo un momento incluso que se habló de que su estado era reservado. De hecho, hubo un momento en que todo el mundo Ah, estábamos sí. esperando Sí, ya la que el noticia. Papa muriera. Entonces, después que se mejora, pero otra vez se agrava y estaba en ese proceso. Y yo creo que eso hizo En el vaivén. que finalmente como que la gente en cualquier momento lo que estaba era esperando esa noticia. Aunque yo creo que al menos aquí en nuestro país hay muchas distracciones, con muchos Es verdad, temas, es verdad. otros, y como que incluso la gente en las redes está más centrada en esos otros temas. Pero en el proceso entonces, decía, cuando en el cónclave ya primero se hacen los 9 días del Papa, esos 9 días ahora se me olvidó el nombre, bueno, se me fue el nombre. La hora santa. ¿En qué? No, pero tienen un nombre específico. Entonces, creo que Normandia se llama. Entonces, esos 9 días después que pasan, entre 15 y 20 días hay que convocar el cónclave. Exacto. Hay que trancarse ahí en la Capilla Sistina los cardenales. Sin periódico, sin celular, sin televisión, nada. Nada. Y es como en la película, perdón, que en la película hace como... No me das como- cuenta que yo no lo he visto. Ni Como yo. ustedes, pero ve una pequeña parte, el inicio, pero está como el inicio, que llegan de todos los países una comitiva de cada país, de Argentina. De todos los países llegan comitivas. Llegan comitivas, es una cosa. Sí. Entonces, por eso se espera 15 o 20 días para convocar el cónclave, para que le dé tiempo a llegar. Entonces, el proceso se divide en 3. Está el preescrutinio, que es cuando a los cardenales, qué bueno decir que los cardenales, solo los que tienen menos de 80 años, tienen derecho al voto. Los Es que lógico. pasan de 80 años, no, aunque sí pueden ser elegidos. ¿Y Pueden por qué ser es que electos. buscan los candidatos tan viejos también? A veces hay una situación de reconocimiento a De vivir en la figuras fe, claro. y eso, pero de hecho, primera vez que República, bueno, primera vez no, porque nosotros en la primera elección de Papa que participamos fue en la de Benedicto, creo que no participamos en la de Juan Pablo II. Entonces, nosotros ahora no vamos a tener representación porque No. el cardenal nuestro, aparte de que tiene problemas de salud, ya tiene 88 años de edad. No va a Pero, votar. pero cuando el Papa Francisco participamos. Sí. Ah, ok. Entonces, porque fue en el 2013, Sí, el sí. Papa, 2012, 2013. Entonces, preescrutinio es cuando le dan las boletas a cada uno de los cardenales. Esas boletas, ellos tienen, se le da, ellos tienen, tienen como en latín dice que Pero es se- para la escogencia del Papa. Entonces, antes del cónclave, ellos realizan lo que le llama la congregación de cardenales, donde ellos hacen como primero una evaluación del estado de la iglesia. Y ahí entonces definen como algunos perfiles de que podría tener el Exacto. próximo Papa. Por ejemplo, Oye. J me tripea. Exacto. En Argentina hay uno que mira, sí, por ejemplo, así, Exacto, Puerto un Rico, ejemplo, mira, un una cosa, ejemplo. en Italia. Entonces, Sí, es verdad. a partir de
que se observa como la situación de la iglesia, se dice, bueno, nosotros creemos como que el perfil del nuevo papa debe andar por aquí, debe ser una persona. Se habla de así, Filipinas, así, etcétera, etcétera. Se comenta. Siempre que hay un cónclave, salen a relucir personas que son papables. E incluso hasta, en una ocasión, hasta el cardenal nuestro llegó a ser considerado papable. Oh. López Rodríguez. Pero yo creo que a veces esas son bolas de humo que suelen salir porque también en la iglesia se dan intereses. Entonces salen personas como para que llamen la atención. Pero justamente esa es una de las razones por la que no se le permite contacto. Cuando se esté en el cónclave no pueden tener contacto hacia afuera. Por eso no tienen celulares, no tienen nada absolutamente. Para que no sean Para que no haya ningún, ningún tipo de influencia en las decisiones que ahí se tomen. Pero bien. Entonces, Pero la puede haber Tiene que ver la antes. película. se eligen, la puede quizás haber antes, pero recuerda que al existir un periodo en que había papa que se elegía por aclamación, fíjate que afuera en la basílica de Siempre San hay Pedro, gente. Sí. en Claro. eso está lleno de gente Claro, esperando claro, la decisión. Claro. Entonces, el que gane tiene que tener por lo menos sacar un 2/3 de los votos válidos emitidos ahí. Entonces, ¿qué se hace? Cada voto se cuenta. Primero el cardenal va, deposita la papeleta en la que votó, se pone en el altar, eso lo toman, le ponen una cinta y lo echan en un... En una Una urna. urna. No, en un No. cáliz. En este caso. ¿Cómo? Luego, cada uno separa eso. Es un concurso. Luego se escogen por presidente. No, espérese. no, Sigue, sigue, los señor. cardenales que No me está están claro. a cargo de el conteo. Es lo que le llaman el post-escrutinio. Entonces, tienen que decirlo en voz alta, levantan, dicen nombre en voz alta y eso. Si no se llega a un primer acuerdo, si no hay una primera elección del Papa, Bobo allá ahí. entonces ahí la manera de informárselo a la gente es por la vía de una fumata. Entonces, si no hay la elección en un primer momento, entonces se le pone esas votaciones, todas se Un queman. botafumeiro. Todas se queman y se le pone Un químico. un químico ¿Y que sabe de hace qué que color? suba un humo Eso es lo negro. que ponen en la Negro, iglesia, exactamente. Y señores. entonces a eso le llaman fumata. Ok, si Entonces, es negro, no hay papa todavía. No hay papa. Si es fumata negra, no hay papa. Ah, porque... Ay, pero... Déjame Sí, quedarme así es. callada. Por Pues ya le favor. dicen fumata a otra cosa. Espérate. Entonces, Callado. Pero una pregunta, profe. Los que están votando, o sea, ¿cómo son escogidos esos cardenales para que vayan a votar? no porque los cardenales ya los ha escogido el Papa. Los cardenales es una O sea, ellos están son de los que están ahí en Cuando el está el Vaticano. Papa, No. por ejemplo, es como el gabinete del Papa. Exacto. Ajá. Exacto. Para que tú A nivel entiendas. mundial, Yo soy Papa, pero ponte tú aquí, ponte tú aquí, ponte tú aquí. Entonces ustedes son los que votan cuando yo... a nivel mundial hay cardenales. Ok. De hecho, nosotros ahora no tenemos un cardenal Qué así explicación. vigente porque López Rodríguez Tenemos una condición. Sí, ya sí, llegó sí. a los 80 años de edad. 88. Ya no Tiene que vota, ¿no? retirarse, Sí. pero también está en una condición de salud. Nosotros ahora no tenemos cardenal, pero a nivel mundial hay cardenales. Entonces, los cardenales son los que eligen. Está el bien, nuevo pero Papa. no van todos los del mundo. Todos. Todos. ¿Van mi amor, todos? Todos. Hay unos 135 cardenales. Se en este trancan todo momento. allá adentro. Mi amor, que Pero de esos 135 cardenales, solo hay unos 90 que son los que tienen derecho a voto por el tema de la edad. Ok. Ahora bien, no significa que los que tienen más edad de los 80 no puedan ser electos. Lo que ellos no pueden es votar, ya por la edad. Ya. Yo, si por mí fuera, yo eligiera, hay uno de los que son papables que tiene 67 años. Si fuera por mí, eligiera el que tuviera menos edad. Exacto. Por el hecho, para a ver si tenemos también, porque hay que reconocer, para mí, el Papa Francisco ha sido uno de los Excelente papas papa. mejores que ha tenido la iglesia Para mí completa, la también. historia de la iglesia. Pero también porque el Papa Francisco ya había ido desarrollando fama dentro del colegio cardenalicio. O sea, cuando el Papa Francisco levantaba la mano para hablar, todo el mundo se ponía... Esa gente se entiende. No, espérate, va a hablar Francisco. Hay que escucharlo. Porque el tipo era interesante cada vez que hablaba. De hecho, cuando se eligió a Ratzinger como papa, que fue Benedicto XVI,
hubo un empate en 2 ocasiones entre Francisco y Ratzinger. Oh. Y Francisco hubo un momento en que dijo, no, yo prefiero mejor que se elija a Ratzinger como papa, sobre todo porque había que hacerle un reconocimiento, porque Joseph Ratzinger había sido el teólogo más influyente que ha tenido la Iglesia Católica, quizás en los últimos 100 años, el teólogo más influyente que ha tenido. Y ya al final del pontificado de Juan Pablo II, quien estaba casi al frente de la Iglesia era Ratzinger. Entonces se entendía que era un reconocimiento a su legado en la Iglesia. De hecho, Ratzinger se eligió como que lo que le llaman un papa de transición, porque se sabía ya que por su edad no iba a durar mucho y él mismo llegó a un punto en que dimitió en ese caso. Entonces, ya después que el papa es electo, Exacto. entonces hay algo importante. A quien resulta electo se le pregunta si acepta. Oh, no digo obligado, tú vas a ser papa. No. Si esa persona dice sí acepto, entonces ahí es donde se hace lo de la fumata El humo blanca. blanco. Habemos Y suena la papas. campana. Si esa persona dice que no acepta, Seguimos Hay buscando que el seguir. papa. entonces hay que volver a repetir No, y la que lo elección nominen. completa. Y que lo nominen. ¿Eh? Que lo nominen más. Se descarta. Hay que volver otra vez la elección completa. Y esa se descarta, obviamente, porque ya no quiso aceptar. Espérate, Bueno, entonces pues ahí tú está. Dígame, rapidito. hay una película que se llama Los dos papas. Eso es cuando Esa pasó. es chulísima. Los dos papas entre Ratzinger, Ajá. Benedicto XVI y el Papa Francisco. Ah. Que Ahí me está. parece También exageraron Y un van a poquito. castar en Gandolfo. Me parece que exageraron un poquito la forma de ser de Francisco en esa película. Pero es una película bonita. Es Ahí está. bonita. Bueno, Rafa, por favor, vamos a dar credenciales. Las personas que quieran hacerle preguntas y más. Bueno, pueden seguirme en Instagram, Aprendo con Rafael. También en el canal de YouTube, Aprendo con Rafael, se pueden inscribir. Yo voy a estar haciendo algunos live en estos días, profundizando un poco más respecto a los 9 días, porque esos 9 días tienen como ritos específicos. Entonces vamos a ir profundizando en los ritos de los 9 días, qué se hace cada cosa, etcétera, etcétera. Interesante. Y ya después entonces, a partir del momento en que se empiece el cónclave, que se cierra la puerta, ¿qué se espera que suceda de ahí para Voy a adentro? repetir. Ahí está. Seguimos con más. Es el mismo golpe. Un solo país.